Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a mi canal. Quería traeros un vídeo nuevo después de unas semanas que he tenido por ahí de viaje. He estado en Guatemala y súper bien. De hecho, pude conocer una comunidad de Bitcoin que se llama Bitcoin Lake, que os animo a que conozcáis, a que visitéis su página. Súper interesante lo que están haciendo en la zona del lago de Atitlán. Y nada, estoy ya reincorporándome un poco más a la rutina y quería hacer un vídeo porque creo que Bitcoin ha habido una serie de acontecimientos pues, muy interesantes, ¿no? Tanto en Bitcoin como en la economía macro, como sobre todo en las declaraciones de la Reserva Federal, los bancos centrales. Y quería traeros un poco pues, mis reflexiones, mi opinión sobre ello, porque son muy relevantes a la posibilidad de que Bitcoin haya hecho suelo, que yo creo que es pues nada, no es nada remota, de hecho creo que es bastante probable que ya lo haya hecho. Y quería pues en este vídeo comentaros un poco los motivos que me hacen creer pues, que en efecto Bitcoin ya ha hecho suelo. Antes de nada, pues gracias a todos los que os habéis estado suscribiendo al canal. Y ya sabéis que si queréis, pues podéis hacerlo y compartirlo con vuestros amigos, con vuestros familiares. Y, y bueno, sin más dilación, arrancamos. El tema a tratar, como decía, es si Bitcoin ha hecho o no suelo. Y quería estudiar esta pregunta pues, a partir de cuatro ángulos. Por una parte, si la Fed, la Reserva Federal, ha hecho un pivot, es decir, ha llegado al cúmulo, al pico de la subida de tipos y está cambiando su retórica, eso lo vamos a ver. Luego, en segundo lugar, analizar la situación de la economía real y de la economía financiera. Y esto es muy relevante a lo que puede hacer la Fed, porque realmente la Fed está muy subordinada más que a la estabilidad de la moneda fiat. Y esto es para todos los bancos centrales, ¿no? Que ellos dicen normalmente que tienen un objetivo del 2% de inflación. En realidad, eso es una patraña, es una mentira. Y lo que ellos hacen es subordinan sus actos a la salud de la economía real y sobre todo de la economía financiera, ¿no? Al final, y esto es algo que hablo mucho en mi libro, que la política monetaria es más una ciencia política, normativa. O sea, no es algo técnico o tecnocrático, sino que realmente lo que busca es redistribuir riqueza de ciertas personas a otras. Esto no es algo que voy a desarrollar ahora, pero bueno, creo que es relevante tenerlo en mente. Y por último, voy a analizar Bitcoin, el mercado de Bitcoin desde un enfoque técnico fundamental y estadístico, perdón aquí por la rata, eh, para intentar evaluar la posibilidad de que haya hecho suelo. Es lo que vamos a ver, los motivos que me hacen creer que en efecto ha podido ya hacer suelo. Sin que eso quiera decir que se vaya a disparar, pero que dudo mucho que haya nuevos mínimos por debajo de los que hizo hace unos meses, ¿no? Por en torno a 16 y 17 mil dólares. Entonces vamos a entrar con el pivot de la Fed, que es el cambio de opinión o la capitulación de la Fed. Y antes de nada, pues recordaros que en este vídeo, que os recomiendo que lo veáis si no lo habéis hecho ya, se habla de por qué los bancos centrales no pueden controlar la inflación y principalmente es por la deuda, ¿vale? Podéis ver el vídeo al completo, creo que tiene mucho valor, pero realmente lo que yo planteo, y esto lo llevo diciendo hace ya años, es que la deuda es tan alta, tanto la privada como la pública, que los bancos centrales no pueden subir los tipos de interés para controlar la inflación. Este es un problema enorme y por eso debemos esperar una década muy inflacionaria y realmente prepararnos refugiándonos en otro tipo de activos, no en la moneda fiat. Y yo creo que Bitcoin realmente va a ser el gran beneficiado de este descalabro monetario que estamos empezando a ver ya con esta inflación tan alta y los tipos de interés tan bajos, ¿no? Esto es algo que se desarrolla aquí. Entonces, el pivot de la Fed viene dado por la deuda. ¿Qué pasa? Que si suben los tipos de interés para controlar la deuda, como están haciendo, la economía colapsa, ¿vale? Y eso ya lo estamos viendo. En este segundo trimestre del año hemos visto como el PIB en Estados Unidos bajó un 0,9%, pues en Europa todavía peor por la cuestión de la guerra y en Alemania ni os cuento, ¿no? Con el tema del precio de la electricidad y el gas. Entonces ya estamos en recesión, la economía ya está dañada. Pero es que los tipos de interés están en el 2 y pico, mientras que la inflación está en el 10. Entonces, ¿pueden seguir subiendo tipos de interés cuando la economía ya está en recesión? No. De hecho, esto es el mismo Powell el que lo admite. Powell dice en la rueda de prensa, la última que tuvo a la semana pasada, dijo, mientras que otro aumento inusual de los tipos de interés podría ser apropiado, esto va a depender de los datos que salgan entre entonces y ahora. Y si los datos son malos, y ya son malos, no lo van a hacer, ¿vale? Van a tolerar la inflación para no reventar la economía. Realmente esas son las dos coyunturas, esa es la tesitura en la que se encuentran los bancos centrales. Si tolerar inflación y robar a los acreedores, a los que tienen moneda fiat, a los que tienen ahorro, o subir los tipos de interés y destruir la economía. No van a hacer lo segundo, yo creo que es súper improbable que hagan lo segundo, entonces van a tolerar una inflación alta. Y esto es muy relevante, ¿vale? Entonces, los datos a los que alude Powell, dice, los datos, pues ¿cómo pueden ser? Vamos a ver los datos. Y los datos vamos a verlos desde dos enfoques. La economía real,
que bueno, pues es los medios de producción, los factores productivos, cuántos tomates, cuánto trigo, cuánta riqueza se está produciendo, qué están haciendo las empresas. Esto es la economía real. ¿Cuántos empleos se están creando? ¿Cuál es la tasa de desempleo, la demanda de bienes? Y luego la economía financiera, que es una abstracción, ¿no? Es una invención que usamos convenciones como la deuda o las acciones, etcétera, para asignar, alocar factores de producción. Entonces, en la economía real, ¿cómo está? Y si está mal, cuidado porque no van a subir tipos. Yo creo que no lo van a hacer. Entonces, el índice manufacturero del PMI, que mide pues, la producción, los cambios en el nivel de producción, está acercándose ya los últimos 2 meses al nivel de 50. Por debajo de 50 estamos en recesión y aquí habitualmente empiezan los problemas económicos para las empresas y para las bolsas, y ahí es cuando los bancos centrales actúan y vuelven a imprimir. Luego, ¿cómo está la demanda de bienes duraderos en la industria? Pues está creciendo bastante. Este es un indicador que todavía no ha mostrado una caída como la empezábamos a ver o una estabilización antes del COVID. Entonces, la industria sigue aumentando bienes duraderos. Esto, pues conviene estudiarlo para ver cómo evoluciona durante los próximos meses. Pero el PMI, que es el indicador principal, ya está prácticamente en zona de recesión. La demanda de mano de obra, los job openings, pues vemos cómo ha hecho un pico y está bajando. Es decir, las empresas están contratando menos gente. ¿Por qué? Pues porque estamos en recesión. Y por último, los contratos para iniciar obras de nuevas viviendas en Estados Unidos también han hecho un máximo y están empezando a bajar. Entonces, la vivienda está bajando, las empresas en general están demandando menos mano de obra y el índice manufacturero está en modo de recesión. Entonces, los datos son malísimos. Entonces, cuidado porque yo creo que nos estamos acercando al máximo de la subida de tipos de interés. ¿Y la economía financiera? Pues la economía financiera está aún peor. Antes de arrancar con ella, pues recordaros que este vídeo está patrocinado pues, por mí, por mi trabajo, por mi curso, por mi trabajo en general, mis libros y sobre todo el curso que he lanzado hoy, que lo podéis encontrar aquí en mi página web, en gadelsanchezsmith.com, y es un curso que va enfocado a enseñar a la gente a cómo invertir en la era de Bitcoin en Bitcoin. Está pensado tanto para gente que no tiene Bitcoin, que quiere saber pues, cómo invertir y por qué hacerlo, como personas que tienen Bitcoin y quieren obtener una rentabilidad superior. Entonces lo podéis encontrar aquí, tenéis una versión gratuita del curso que está limitada y el curso completo que lo podéis adquirir en este link. Esto lo tenéis en mi página web. Entonces, siguiendo con la cuestión de la economía financiera. Pues la economía financiera está fatal. De hecho, la curva de rendimientos ya está invertida, que esta es la principal señal de una recesión. La inversión de la curva de tipos es el indicador de recesión por excelencia. ¿Por qué? Pues porque no tiene sentido que se pague más por prestar dinero a corto plazo que a largo plazo. Esto quiere decir que hay una lucha por la liquidez enorme, que las empresas están refinanciándose a corto plazo porque sus expectativas empresariales se han visto frustradas. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo una empresa, esperaba unos beneficios X y los beneficios han bajado, tengo que buscar refinanciarme. Y por eso los tipos, por ejemplo, en este caso a un año, tienen un rendimiento superior que los tipos a 10 años, que es lo que vemos aquí en la curva en azul. Pues a un año están al 2,94 y a 10 años al 2,67. Es una inversión enorme y con toda probabilidad augura una recesión. Una recesión, lo vimos aquí, pues es el indicador por excelencia porque nunca ha fallado. Siempre que se ha invertido, vamos a ver desde el 89, aquí en el 2000 se invirtió y vino una recesión, que es la zona esta gris. Luego en el 2007 se invirtió y vino la crisis inmobiliaria, la que era de Lehman Brothers. Incluso antes del COVID, curiosamente, hubo una inversión y luego llegó la crisis del COVID y ahora se ha vuelto a invertir de manera aún más pronunciada que durante el COVID y lo más probable es que dentro de pues, unos meses, un año, veamos esa recesión. Entonces, es muy complicado, volviendo al tema que nos ocupa, que los bancos centrales aumenten los tipos de interés para contener la inflación en esta coyuntura tan negativa. Y aquí tenemos también pues, los spreads de créditos que marcan pues, la diferencia, el spread entre lo que se financian pues, los deudores más seguros, entre comillas, y los deudores menos seguros. Pues, por ejemplo, empresas que son muy solventes, que tienen un rating AAA, comparado con empresas menos solventes, que tienen un rating pues, triple B o triple C. Y aquí vemos cómo ha habido un aumento de ese spread. Es verdad que no ha sido tan alto como hemos tenido durante el COVID, o como tuvimos durante 2016, lo cual a mí me hace pensar que algunos bancos centrales quizá no empiecen a bajar tipos, pero es verdad que si vemos aquí una subida pronunciada del spread, creo que con toda probabilidad lo harán, empezar a bajar tipos y empezar a intervenir en el mercado de deuda. Pero de cualquier manera hemos visto un aumento significativo que esto va a poner en estrés a las empresas, va a poner las empresas en estrés su capacidad para refinanciarse y mantener su operativa con vida y seguir trabajando y sobre todo pues no echar personal y incluso para algunos días quebrar, ¿no? Se aumentan sustancialmente los tipos. Entonces la economía financiera, en conclusión, está en una posición muy precaria que hace muy difícil que el Banco Central continúe subiendo los tipos para contener la inflación.
¿Y cómo vinculamos todo esto a Bitcoin? Pues, ¿qué es lo que nos dice el mercado de Bitcoin de todo esto? Antes de arrancar, a ver, yo creo que mi tesis fundamental, y como digo, llevo teniendo esta tesis desde hace más de 2 años, es que esta década va a ser muy inflacionaria para reducir el valor real de las deudas. O sea, va a haber un expolio enorme de riqueza de los que tienen depósitos bancarios, pensiones, moneda fiat, etcétera, para transmitir esa riqueza a los deudores, para reducir el valor de deuda de estados y corporaciones. Me parece un acto totalmente criminal, pero que bajo el sistema monetario actual pues es absolutamente legal. Entonces, sin entrar a cuestiones morales, creo que este es el escenario al que nos enfrentamos y es ante el que tenemos que prepararnos. Y creo que Bitcoin va a ser el gran beneficiado de esta situación. ¿Por qué? Pues porque si tienes una moneda que se está devaluando por la inflación y que no paran de imprimir más moneda y que además van a imprimir aún más para salir de la actual crisis, porque es lo único que saben hacer los bancos centrales, es lo único que pueden hacer, es imprimir dinero, quitarle a unos para darle a otros. Entonces, al final la gente se va a preguntar, va a decir, yo tengo una moneda como el euro o el dólar, que es una basura putrefacta, que no paran de imprimirla, y hay una alternativa, que es Bitcoin, que nadie puede imprimirla, que es descentralizada y que nadie puede crear nuevos Bitcoins. Entonces, creo realmente que va a haber una huida enorme hacia Bitcoin en esta década. ¿Y qué nos dicen los indicadores sobre el momento? Pues para mí los indicadores nos están diciendo que lo más probable es que ya hayamos visto el suelo de Bitcoin. Esto no es consejo de inversión, es mi opinión en base a unos indicadores que os voy a enseñar ahora y que si queréis verlos en mayor detalle, pues podéis hacerlo en el curso, que os va a dar las herramientas para poder invertir a vuestro ritmo, según vuestros objetivos. Entonces, Bitcoin actualmente, esto es algo que vimos en vídeos anteriores de viernes de Bitcoin, está aguantando el soporte de los 19.800. Este nivel de aquí, que dijimos que era clave, lo está aguantando perfectamente. Entonces, actualmente tenemos soporte en 19.800, resistencia en 28. Yo actualmente estoy posicionado, de nuevo, esto no es consejo de inversión, pero estoy apalancado en largo pues, con derivados por esta zona, lo puse en Twitter, y además tengo exposición pues, a otro tipo de acciones, mineras, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que podemos ver a nivel técnico? Quizá una bajada, esto pues da igual, estos movimientos son más aleatorios, ¿no? Pero en algún momento un retesteo de aquí, de la zona de 29. Y esto va a ser un punto clave. Si aquí no hay suficiente demanda, quizá pues veamos un rechazo y otro testeo de esta zona. Entonces yo creo que este es un escenario muy posible. De cualquier manera, no creo que veamos una caída por debajo. Por todo lo que acabamos de decir y por cómo se está poniendo la macro, no creo que veamos una caída por debajo de 17.000. Pero sí que podríamos ver una subida pues, o un lateral y un testeo de nuevo de esta zona de 20K. A mí eso no me preocuparía. Esa sería la opción menos alcista, ¿no? La más alcista sería pues, que haya un lateral aquí y luego una rotura de los 28-29, seguido de un testeo que aguante esta zona y luego para arriba. Este sería el escenario pues, más alcista. De cualquier manera, para mi operativa, lo que yo estoy haciendo es mantenerme posicionado, porque creo que la probabilidad de que se pierda esta zona de 17-18 es bajísima por todo lo que estamos comentando. Entonces, ¿qué otro indicador creo que es interesante valorar? Es el hash rate bonds. Aquí vimos como los mineros empezaron a reducir su capacidad instalada de validación de minería en torno a, pues a principios de junio. Y vemos como ya llevamos casi 2 meses donde han estado reduciendo el hash rate. Entonces, cuando este hash rate empieza a subir de nuevo, para mí sería una confirmación clara del suelo. Y esto puede pasar en las próximas una semana, en las próximas 2 semanas. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Es verdad que muchos mineros apagaron el hash rate porque había problemas de suministro de electricidad en Texas, lo apagaron en solidaridad con la red y que yo creo que si ese desequilibrio entre oferta y demanda en Texas se soluciona, pues vamos a ver cómo los mineros vuelven a arrancar y vuelven a absorber esa electricidad excedente. De momento, pues esperar a que estas líneas se crucen y aquí tendríamos la confirmación del suelo en base a los niveles de hash rate. Yo sigo monitoreando para esto la dificultad, que la dificultad de la minería de Bitcoin es un reflejo del hash rate. El ajuste se produce cada 2 semanas, pero bueno, podemos tener estimaciones que ahora mismo se viene un crecimiento de 1,6, 1,7. El próximo ajuste es el jueves, este jueves, y luego vamos a tener uno 2 semanas más tarde. Entonces, aquí podemos ver cómo evoluciona el hash rate, que al final es esta línea, ¿no? Si el hash rate sigue creciendo, vamos a tener una confirmación de suelo en base al hash rate. Otros indicadores que me hacen pensar que ya hayamos visto el suelo de Bitcoin es, pues, por ejemplo, el NBRZ, que es pues, básicamente relacionar Bitcoin con su realized cap o el precio medio de compra de los compradores de Bitcoin, de los hodlers, y que vemos como siempre que entran en esta zona hemos tenido suelos generacionales. Yo creo que en este caso no va a ser una excepción y hemos visto suelo generacional. Otro indicador que sigo que es interesante pues es el balance en los exchanges,
Y aquí vemos cómo es que no hay ningún aumento, sino que los exchanges siguen viendo salidas de bitcoins, lo cual es muy positivo porque, evidentemente, cuando los bitcoins entran, normalmente entran para ser vendidos, pero no estamos viendo esa dinámica. Luego, el HODL Wave vemos como sigue aumentando, es un indicador que me gusta mucho, que he comentado mucho, pues el porcentaje de monedas del circulante de Bitcoin que no se ha movido más de un año es ya del 65%, máximos históricos. Esto para mí denota acumulación, sin ninguna duda. Y en cuanto al sentimiento, pues vemos cómo en esta zona, en esta capitulación hasta 17 y 18K, que la comenté mucho en mi, YouTube, en mi canal de YouTube, pues que todo el mundo se estaba descojonando de los bitcoiners, ¿no? Gentuza como Krugman, etcétera, Bernardos, pues veíamos niveles de pesimismo muy extremo que normalmente coinciden con zonas de suelo. Es verdad que en el funding rate, que es el otro indicador que sigo, que lo podéis ver en el curso, todavía no hemos visto ese pico, pero quizás el desapalancamiento se haya producido en otros indicadores, como puede ser pues, el open exposure o otro tipo de indicadores. Entonces, en conclusión, lo de siempre, y es algo que ya vengo diciendo tiempo, la deuda es demasiado elevada para que puedan subir los tipos, porque si los suben, dinamitan todo. Nadie puede pagar su hipoteca, las empresas no pueden pagar a los empleados, los intereses se lo comen todo. Entonces, la deuda es demasiado alta para subir tipos y contener la inflación. Entonces, lo más probable, creo que es, yo tengo una seguridad muy clara en que esto va a ser así, es que los bancos centrales van a tolerar una inflación muy alta de esta década y va a haber que prepararse. Creo que la economía, por lo que hemos visto, parece que ya está en recesión, tanto la real como la financiera, y vemos, mientras tanto, que Bitcoin ha aguantado un soporte súper clave, que es la zona de 20K, y hay muchas señales de suelo. Creo que va a ser el activo que más se va a beneficiar de esta década inflacionaria, y he dicho los motivos ya. Esto no es consejo de inversión, pero yo estoy posicionado para esto, y creo que está enormemente infravalorado. De nuevo, no es consejo de inversión, pero Bitcoin actualmente nos representa, o representa un porcentaje ínfimo del mercado de valores, del mercado inmobiliario, y creo que tiene un potencial enorme para seguir revalorizándose. Así que quería hacer este vídeo porque realmente considero que es un momento clave para pensar sobre estas cuestiones. Os dejo, espero que os haya servido para cualquier consulta o cualquier cuestión que no haya quedado clara o que no estéis de acuerdo, pues podéis comentarlo sin problema y nos vemos en futuros vídeos. Un abrazo, hasta la próxima.